Siempre es un placer conversar con Marcelo Lagos, que de alguna manera nos ha puesto en línea para que estemos muy pendientes de lo que acontece en el país. Hablábamos la semana pasada del enjambre sísmico que se está viviendo en la zona sur, pero hoy queremos hablar de esta alerta que viene del Centro Sismológico Nacional, que nos advierte que tenemos que estar siempre pendientes a lo que son los movimientos telúricos. ¿Cómo estás, Marcelo? Un placer saludarte. Muy buenos días, Aldo. Aquí atento, haciendo noticias siempre la sismicidad en nuestro país. Sí, ¿qué es esto de la alerta que viene del Centro Sismológico Nacional? La verdad es que hace noticia porque le pone un número. Y en nuestras sociedades lo cuantitativo siempre llama la atención, porque generalmente a lo cuantitativo le asociamos credibilidad por sobre lo cualitativo. Y lo que nos está diciendo el Centro Sismológico Nacional es que, basado en los eventos conocidos, históricos, los terremotos registrados, que tienen una recurrencia aproximada superior a una década, más o menos 12 años, si los metemos todos y armamos una base de datos y calculamos una probabilidad, el 2026 existe una posibilidad de un 65% de que ocurra un nuevo terremoto con magnitud sobre 8 o superior. Considerando de que el último evento importante ocurrió el 16 de septiembre del 2015, y justamente ya el 2026 serían 11 años y estaríamos en un umbral que eleva la probabilidad. Pero en la práctica son números, y los números sencillamente lo que buscan es tratar de entender un proceso que es complejo, porque la sismicidad sigue siendo compleja, porque si no fuera compleja, nosotros hoy día en el mundo entero ya los podríamos predecir, y eso evidentemente todavía sigue siendo una tarea lejana. Marcelo, pero además, claro, es mucho más fácil. Hoy tenemos más mediciones, más instrumentos y un grado mayor de predictibilidad con respecto a los sismos, ¿no? Más que predictibilidad es comprender más el proceso. Hoy día, gracias al uso de sistemas de navegación satelital de alta precisión, geodésica, se puede detectar cómo las placas se están deformando. Hablo de la placa oceánica versus la placa sudamericana, continental, oceánica, ¿cierto? A partir de la historia y los eventos que han ocurrido en el pasado, sabemos más o menos las personalidades sísmicas de ciertos segmentos, en el norte de Chile, la zona central, la zona sur, y más o menos se tienen ideas de cómo puede ser o dónde puede venir el próximo. Por ejemplo, hace pocas semanas atrás hizo noticia que se recuperaban datos importantísimos rescatados del fondo oceánico frente a las costas de Taltal, ciertamente cercano a la trinchera, cerca de más de 6.000 metros de profundidad, que sensores de presión de fondo que están detectando la deformación del fondo oceánico para entender cómo se está acumulando energía, entre otros parámetros, energía sísmica, digámoslo así. Y por lo tanto, cuando yo instalo, por ejemplo, instrumentos bajo el océano, frente a Taltal, no es casualidad, es porque allí, por ejemplo, parte de la costa de Atacama, al sur de la península de Mejillones, es un lugar que no ocurre un gran terremoto desde el 10 de noviembre de 1922, ha transcurrido más de un siglo, y por lo tanto hay ciertos lugares que están cargados, que los datos nos dicen, pero que también la historia nos dice que hay que poner atención. Claro, tú has llamado la atención sobre precisamente los números que nos hacen estar muy pendientes con respecto a lo que puede pasar en la zona norte del país. Es allí donde tenemos que estar más atentos, ¿no? No solamente el norte, la verdad es que los datos y la historia nos revelan los lugares donde hay que poner atención, Aldo, y particularmente los instrumentos, los datos, la ciencia, ¿cierto? Pone el acento entre Iquique y Mejillones, es una zona que está cargada, luego desde la península de Mejillones y toda la costa de la región de Atacama. Estamos hablando de terremotos con magnitudes sobre 8, estamos hablando del típico terremoto de subducción interplaca, como el terremoto de Illapel del 2015, como el terremoto de Iquique y Pisagua el 2014, como el 2010, que va a estar de aniversario ahora el 27, ¿cierto? Como el del 60, que es un gigante. Y este tipo de terremotos, en ciertos lugares hay lugares de calma, de actividad importante, estamos hablando de magnitudes iguales o superiores a 8, que toda la costa de Atacama, y luego ahí tenemos el espacio que ocupó el terremoto del 2015, ¿cierto? El terremoto del 16 de septiembre, que va entre Los Vilos, más o menos, y Punta Lengua de Vaca, ahí que fue tuvo un tsunami, obviamente, y luego tenemos otra calma, que es la zona central de Chile, que hay que mirar con mucha atención, porque acá habita más del 60% de la población de este país. Radio ADN está en la zona central de Chile, el Congreso de la República está en zona de inundación por tsunami en Valparaíso, y es una calma, una zona que va entre Los Vilos y Pichilemu aproximadamente, y también es una zona que revela un escenario de peligrosidad alto. Luego viene el segmento del 2010, ahí no pasa nada, ahí claramente podemos estar algo más tranquilos, porque evidentemente
hace 15 años, el 2010, se encargó de liberar gran parte del presupuesto, si no todo el presupuesto energético que había en ese segmento. Y luego al sur del 2010, estamos al sur de Tirúa. Justamente hace pocos días hubo un 5.4 frente a Tirúa, que es el límite sur del terremoto del 2010. Entramos ya al territorio del gigante de 1960, que si bien fue un evento muy, muy grande, y es poco probable que en el corto y mediano plazo vuelva a ocurrir algo tan grande como el 9.5 del 22 de mayo de 1960, nadie puede descartar la posibilidad en esa zona, centro-sur, digámoslo así, de que ocurran eventos superiores a 7, como puede ocurrir en gran parte de nuestro país. Lo que pasa es que además se han producido una seguidilla de temblores. Este fin de semana tembló mucho en el norte, pero además hubo un terremoto hace nada en Perú, ¿no? Y todos son eventos que hay que relacionar finalmente. Claro. No, o sea, más que relacionarlo, estamos hablando de que Chile, bueno, también Perú, pero particularmente Chile, es un país que la sismicidad acompaña su ADN, el territorio, está todo hecho ciertamente y consecuencia de la sismicidad, y por lo tanto, lo que estamos viendo, tanto en Chile como me mencionas también Perú, es parte de la sismicidad normal. No son eventos excepcionales, independiente que estén concentrados en el tiempo o hayan hecho noticia. Yo creo que lo medular que hay que rescatar del mensaje que nos envía el Centro Sismológico Nacional es que al ponerle un número está dando una señal de responsabilidad, de visibilizar, porque uno puede desde la ciencia y desde el monitoreo permanente estar informando a la comunidad, a la autoridad de que la amenaza sísmica es latente, de que estamos en un país expuesto a este tipo de peligros, pero otra cosa es tratar de darle permanente una sensación de reflexiva ante la comunidad y la autoridad. Y independiente de que en el tema sísmico, Aldo, somos una sociedad avanzada, los terremotos, bien sabes tú que en Chile, y todos bien lo saben, que no matan gente de forma sustantiva, tenemos buenas normas, buena fiscalización, buenos estándares de diseño, normas que permanentemente se van mejorando y una serie de técnicas y tecnologías que nos permiten convivir de mejor forma con este tipo de peligro, a diferencia de otros países. Los terremotos, lamentablemente, en Chile y en gran parte del mundo no vienen solos. Los terremotos van acompañados de otros procesos naturales o socionaturales que son más complejos, como por ejemplo los tsunamis en las costas, y son eventos que esos no están en la normativa, están huérfanos en gran parte de la legislación, y hacen que cuando ocurren grandes terremotos en la costa, la cosa se ponga compleja, no necesariamente por el terremoto, sino por todo lo que no está regulado, reglamentado, porque gran parte de Chile en ese tipo de eventos colaterales que acompañan grandes terremotos ha puesto las fichas en la evacuación solamente, en la alerta temprana, pero sigue aumentando exposición. En Chile se sigue construyendo en zonas de riesgo. Sin duda. Marcelo revelaba recién la importancia de los trabajos que se están haciendo en la zona norte costera, en la fosa de Atacama fundamentalmente, que debe ser uno de los sitios oceánicos menos, por su profundidad y por sus complejidades, menos investigados en estos términos en Chile, ¿no? Absolutamente, y eso no es menor porque hay una forma, existen distintos métodos que complementadamente permiten entender cómo se está dibujando un escenario sísmico nuevo, y una de ellas es entender cómo se deforma la placa continental debido a la presión que ejerce la placa oceánica que subducta o se sumerge bajo la placa continental, es más densa y más pesada. Ese proceso se puede medir con equipos, con GPS, digámoslo así en simple, con equipos de precisión geodésica, centimétrica, muy detallados, pero generalmente toda esa forma de entender cómo se acumula la energía se basa en instrumentos instalados en el continente, que en términos logísticos resulta relativamente simple, aunque igual es un desafío siempre, instalarlos en el cerro A, en el lugar B, C, y cuando yo tengo una buena red de equipos instalados en un territorio extenso, puedo aplicar técnicas y metodologías para calcular el acoplamiento intersísmico. Ahora, cuando yo instalo instrumentos bajo el océano, estoy midiendo en rigor lo que está pasando realmente en la zona que se va a deformar y que se va a deslizar cuando ocurra un terremoto. Porque gran parte de estos cálculos se hacen a partir de datos en el continente y se infiere qué está pasando bajo el océano. Recuerda que en Japón, en el 2011, gran parte de los cálculos que se estaban haciendo inferían que la cosa estaba más tranquila, que sus datos calculados desde el territorio, desde el terreno, desde la isla japonesa, decían que la cosa no era tan compleja, pero bajo el océano, frente a las costas de Sendai, la energía estaba cargadísima, pero nadie lo estaba viendo porque no habían instrumentos. Y ahí voy a tu pregunta, Aldo. Instalar instrumentos bajo el océano, en este caso en la zona de subducción, en la zona cercana a la trinchera, es un desafío logístico gigantesco y también científico y tecnológico, porque estamos instalando instrumentos a 6.000 metros de profundidad, la fosa de Atacama tiene más de 8.000, y la logística de instalarlos, de que los datos se preserven, de poder recuperarlos y analizarlos, son datos de primera fuente. Y eso justamente está haciendo un equipo chileno, liderado por
Marcos Moreno de la Universidad Católica de Chile, junto con académicos de la Universidad de Concepción y otras organizaciones, están midiendo con sensores de presión de fondo qué está pasando en la plataforma continental, en el talud continental hacia la trinchera, y eso evidentemente nos permite tener una comprensión mejor de cómo se acumula la energía sísmica y probablemente cómo será el terremoto que vendrá. Oye, Marcelo Lagos, he seguido con muchísima atención lo que está pasando en Santorini, que está ligado, hay una actividad sísmica de hace aproximadamente 2 meses, que tiene muy preocupados a los turistas, que tiene muy preocupadas a las autoridades, tratando de establecer un modelo de evacuación rápido de una isla que es característica por su gran afluencia de turistas, pero al mismo tiempo es muy complejo para los investigadores, porque está relacionado a los volcanes subterráneos, o sea, y a un sector del planeta donde también se producen muchos movimientos sísmicos, como es Grecia, ¿no? Así es, claro, Grecia no es la excepción. Generalmente hay un imaginario de que el Mediterráneo es una zona como de poca actividad, tanto así que recién, en el 2005, en agosto, recuerdo que se creó por primera vez en la Comunidad Europea el sistema de alerta temprana de tsunamis, porque antes no existía, porque pensaban que eso no era una prioridad, y hoy día evidentemente que existe en el mar Mediterráneo porque hay evidencia de que han ocurrido. Claramente, toda esa zona ha tenido grandes eventos que han marcado la prehistoria y la historia de la Europa más del este, digámoslo así, y tal como tú bien dices, Aldo, hay una complejidad de contactos, placas, márgenes, hay subducción, hay fallas de rumbo, hay bordes divergentes, hay volcanismo asociado a esa subducción, que hace que el escenario sea complejo, y como bien tú mencionas también, Santorini es un lugar de alta demanda turística, y ante un escenario complejo, las autoridades han decidido anticiparse y poner el foco ciertamente en el manejo de una evacuación masiva. Pero es un proceso complejo que no se entiende bien, y como bien dices, ante la incertidumbre es mejor anticiparse y prevenir. Marcelo, estamos a punto de cumplir un nuevo aniversario de lo que fue el terremoto del 2010 en nuestro país, uno de los más devastadores en términos de víctimas por la falta de preparación, básicamente para lo que vino después, que fue el tsunami. A 15 años de aquellos hechos, ¿cómo evalúas tú? ¿Cómo estamos? ¿Hemos aprendido? ¿Estamos construyendo otra vez en zonas que no corresponden? ¿Cómo hemos avanzado en ese aspecto? Aldo, yo creo que todos quienes habitan en Chile han observado los cambios sustantivos, particularmente en el manejo y gestión de emergencias que han ocurrido después del 2010. Chile claramente no es la misma persona después del 2010. Particularmente yo diría que las mejoras se concentran en la formación permanente y sustantiva de recursos humanos. Hoy día, desde el punto de vista de la ciencia, existen centros de investigación y una observación permanente del proceso que está generando nuevos datos sobre la mesa que nos revelan ciertamente que la exposición sigue aumentando. Eso quiere decir que se sigue construyendo en zonas expuestas al peligro de tsunami en este caso, se sigue construyendo en zonas de riesgo en general. Gran parte de los instrumentos de planificación territorial, llamémoslo en simple, el plan regulador que regula los usos de suelo en la costa y que dice dónde está el uso residencial, dónde está el área verde, dónde está el área industrial, en la práctica todavía siguen invisibilizando este tipo de riesgo o de alguna forma levantándolo o haciéndolo desaparecer con simples medidas de mitigación que generalmente se sustentan en sirenas o señaléticas que te dicen cómo correr a zona segura. Yo diría que tuvimos una oportunidad importantísima, ciertamente el 2010, para hacer cosas diferentes, y gran parte del foco se ha concentrado en la gestión y el manejo de emergencias, pero no en la disminución del riesgo. Disminuir el riesgo implica, evidentemente, atacar la vulnerabilidad y la exposición, y no solamente el corre si es que viene el agua. Solamente como un ejemplo puntual destaco que la evacuación vertical, que es una medida para salvar vidas en gran parte del mundo expuesta a este tipo de peligros, en Chile no existe. Solamente existe en edificios particulares donde propietarios y arrendatarios en zonas costeras se organizan para decidir a qué al piso suben en caso de emergencia, al no tener tiempo suficiente para evacuar horizontalmente. Pero ¿qué pasa con toda la gente que deambula por la costa? El turista, la población flotante. En caso de un evento, yo te garantizo que adultos mayores, niñeces, menores de edad no van a alcanzar probablemente a llegar en tiempo suficiente a zona segura, que en Chile
Paralelamente, la zona de seguridad está instalada a los 30 metros de altitud, y eso no quiere decir que todos puedan llegar a esa altitud, tampoco eso quiere decir que los tsunamis tienen 30 metros de altura en todas partes, pero es un tema que todavía se ha ido suavizando con el tiempo. Y qué bueno que lo preguntas, porque reflexionar sobre futuros 27F en Chile no tiene nada de raro, se conecta justamente con la declaración del Centro Sismológico Nacional de la probabilidad para el 2026. La amenaza sísmica nos va a acompañar por siempre. Chile tiene una muy buena gobernanza sísmica, pero tiene una muy mala gobernanza de los otros peligros naturales y socionaturales que acompañan los terremotos, y ahí tenemos que poner el power. Marcelo, te pregunto, como académico de la Universidad Católica, ¿estamos bien preparados en términos de formación de generaciones que estén mirando los fenómenos? ¿Estamos recibiendo los recursos adecuados de parte del Estado para prevenir y para actuar en estas materias, o no? Yo diría que, las nuevas generaciones, ten en cuenta que hoy día un joven que nació, no sé, el 2010, hoy día tiene 15 años, o sea, y no tiene idea de terremotos, o si vivió el 2015 era un bebé. Evidentemente, las nuevas generaciones tienen una comprensión distinta a la que tenemos nosotros, que nos tocó de el 2010, el 2011 desde Japón, el 2014 Iquique Pisagua, el 2015 Yapel. Independiente de ello, claramente, como bien decía en un momento, tenemos una masa crítica de personas, hombres y mujeres de ciencia, que contribuyen desde lo quali, desde lo quanti, a entender y comprender mejor el riesgo de desastre en Chile. Pero bien, también tú sabes que el financiamiento de la ciencia siempre ha sido un gran desafío en nuestro país, porque es escaso, porque cada vez existen más especialistas, porque la torta es la misma, y repartir los mismos fondos entre más personas hace que sea más complejo y competitivo darle la oportunidad a todos y a todas quienes pueden contribuir a ser un mejor país. Particularmente un ejemplo sería lo que pasó el año pasado con Senapred, donde, cierto, recordarás que renunció el director nacional por el tema de los incendios, y independiente de la polémica particular, que desconozco el detalle, hay que entender que Senapred que es el Servicio Nacional, ciertamente, que reemplazó a UNEMI, ¿cierto? Y que hoy día es un gran servicio, no solamente es una oficina, requiere de, claramente, recursos sustantivos que no tuvo en su inicio, y no pongo en duda que el actual gobierno debe haber destinado recursos sustantivos para combatir todo lo que viene, porque en Chile los niveles de exposición son tan altos que permanentemente estamos apagando incendios. Lo digo entre comillas, ese incendio. Apagando incendios quiere decir que hay tanta cosa expuesta: el hospital de Alicante al lado del río, la Teletón, orilla del mar, Chaitén al lado del volcán, o sea, Pucón al lado del volcán más peligroso de Sudamérica. En la práctica, permanentemente, las tomas en zonas peligrosas, las tomas de terreno, los asentamientos irregulares. Entonces, en la práctica, permanentemente estamos peleando con el apagado de incendios, apagando incendios, y focalizarse en la gestión del riesgo, en disminuir ciertamente el riesgo de desastre, que implica temas más de fondo, política pública, que implica discutir estos temas realmente en temas de fondo, se diluye en el tiempo. Ahí también tenemos un camino gigantesco por recorrer, y lamentablemente, probablemente el detonador va a ser el próximo desastre que nos afectará. Volviendo al comienzo, Marcelo, agradeciendo tu tiempo para explicarnos estas cosas, cuando nos advierten desde el Centro Sismológico Nacional que hay un poco más de 65% de probabilidad de que ocurra un sismo de magnitud el año que viene, ¿qué hacemos? O sea, yo entiendo que para ustedes, los académicos, es tremendamente importante y que hay mucha materia de estudio, pero para la gente de a pie, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué hacemos? En la práctica, yo la interpretación que hago es de que se está poniendo un número a una mayor probabilidad de ocurrencia. Pero mi mensaje sería de que hay que comprender y aprender a convivir con el riesgo sísmico en Chile. ¿Eso qué implica? Es un estilo de vida. ¿Qué hacemos? El que hacemos es no olvidar, cuando hay tiempos de paz, o sea, cuando hay tiempos de tranquilidad, cuando no hay terremoto, digámoslo así, importante, evidentemente es el momento para reflexionar, para discutir en familia la experiencia vivida de quienes han vivido terremotos en el pasado, sea en cordillera o en la costa o en grandes ciudades o en pueblos dispersos, y de alguna forma tener un estilo de vida que entienda y comprenda de que la amenaza sísmica es latente en este país, en cada milímetro de nuestro territorio, y que nos puede encontrar en cualquier contexto, acampando, de paseo de vacaciones, recorriendo la montaña, en un viaje de negocios, en la oficina,
oficina, camino a mi casa, en un túnel, y evidentemente imaginar que un terremoto te va a encontrar en tu casa, todos reunidos, felices y contentos, es un imaginario que evidentemente debilita la posibilidad de conductas de autocuidado efectivas ante una emergencia. Yo partiría de la base de que, ¿cómo lo tomo? En que revisar los protocolos de seguridad que tengo en la casa, independiente que sean, como decimos entre comillas, la chilena, ir optimizándolos, ir reemplazando, ciertamente tener el backup y el respaldo de todo lo necesario que permita la autonomía, de modo que la autoridad en caso de una emergencia solamente se concentre en quienes realmente necesitan la ayuda y quienes podamos subsistir y enfrentar momentos complejos de forma independiente, pongamos el foco en ello. Marcelo Lagos, muchas gracias por estar con nosotros y por de alguna manera instruirnos en lo que está pasando. Gracias. Muchas gracias, Aldo, que tengas buen día.